Juan 3:16, el versículo más conocido en el mundo, nos muestra la manifestación más grande del amor de Dios, al entregar a su Hijo morir en la cruz, para que a través de su muerte nosotros podamos tener vida eterna. En la cruz Jesús llevó el castigo que merecemos todos y cada uno de nosotros por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar en la cruz, satisfaciendo la justicia de Dios Padre, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios proveyó redención al pecador a través de su ofrenda, su sacrificio, hecho una vez y para siempre. Hoy hablamos de la cruz de Cristo, su muerte, su resurrección, e invitamos a los incrédulos a venir a los pies de Jesús, porque solo por Él y a través de Él hay salvación, no hay otro camino. Aunque este mensaje es claro, sin embargo, hay dos posturas en cuanto al sacrificio de Jesús. Hay quienes piensan que la muerte de Jesús fue solo por los escogidos. Otros piensan que su muerte fue por toda la humanidad. En el día de hoy tenemos dos expositores que expondrán su punto de vista. Escuchemos al pastor Sugel Michelén y al pastor Chuy Olivares. Bienvenidos, esto es Puntos de Vista. En Juan capítulo 10, en el discurso del buen pastor, el Señor dice, cuando saca todas las suyas, dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, ya va delante de ellas y las ovejas lo siguen, las ovejas porque conocen su voz. O sea, las ovejas de Jesús conocen su voz. Más adelante sigue hablando el Señor y dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Ya las describió, los que lo siguen a Él. Luego, más adelante, dice de nuevo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a este también me es necesario traerlas y oirán mi voz, porque las ovejas de Jesús oyen su voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿Por quiénes? Bueno, seguimos leyendo. Estos judíos rebaten algo de Jesús y Él les dice en el versículo 25, os lo he dicho y no creéis. Y no creéis porque no sois de mis ovejas. Así que Cristo hace una distinción muy clara. Yo doy mi vida por las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Los que oyen mi voz. ¿Y ustedes por qué no creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. Luego llegamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan y el Señor dice claramente, Padre, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Dice, por los que tú me diste. Yo no ruego por el mundo, dice Cristo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. O sea, una vez más, Jesús dice, yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por ellos, yo ruego por mis ovejas. Entonces Jesús dio su vida por sus ovejas. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Cristo tiene una sola esposa y Él murió por ella. Ahora bien, Juan 3:16 habla de un amor de Cristo sin distinción, en el sentido de que Cristo no solo murió por los judíos, Él murió por el mundo. El tema ahí no es si Él murió por todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra y los que iban a habitar el planeta a través de todos los siglos. No es en ese sentido que Cristo está usando allí la palabra mundo. Cristo murió por el mundo porque Él no murió solo por los judíos, Él murió por un mundo de maldad, un sistema de maldad. O sea, el amor de Cristo es tan grande que Él murió por sus ovejas, Juan 10, pero esas ovejas pertenecían a un mundo de pecado, a un mundo de maldad. Y ahí es precisamente donde se ve el amor de Jesús. Entonces, es un amor que no distingue razas.
Él murió por todos en ese sentido, por todos sin distinción de raza. Pero Cristo murió por sus elegidos. Porque si Cristo murió por todos y no todos van al cielo, entonces tenemos un problema. Porque Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Ese es el argumento de John Owen en su famosa obra La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Él dice, ¿por cuántos pecados murió Jesús? Bueno, Él murió por todos los pecados. ¿De quiénes? Bueno, si murió por todos los pecados de todos los hombres, todos debieran salvarse porque ya Cristo pagó por todos los pecados de todos los hombres. Alguien puede decir, no, porque algunos son incrédulos. Y la incredulidad no es un pecado, es un pecado. Así que si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, nadie debería ir al infierno, ni siquiera los incrédulos, porque Él murió por todos los pecados de todos los hombres y la incredulidad también es un pecado. Pero Él murió por todos los pecados de algunos hombres. Él murió por todos los pecados de sus elegidos. Ahora, cuidado. Cuando yo predico el evangelio, yo asumo de entrada que tal vez Cristo murió por esa persona. Yo no sé por quién es Cristo murió. Así que yo voy a predicar el evangelio a todo el mundo. Y le voy a decir, si te arrepientes de tus pecados, tú vas a ser salvo. Si tú confías en Jesús, tú vas a ser salvo, porque ese es el mensaje del evangelio. Yo no lo voy a decir, claro, depende de si Cristo murió por ti. No. Cristo murió en la cruz por pecadores como tú y como yo. Si tú te arrepientes de tu pecado, serás salvo. Seguro que serás salvo, porque la Biblia lo asegura. Entonces, esta creencia no mata el evangelismo. Todo lo contrario, nos anima a predicar con más confianza, porque si Jesús murió por esa persona, el Espíritu de Dios va a venir con poder y le va a aplicar el evangelio y le va a abrir los ojos y va a venir a Cristo en arrepentimiento y fe con toda seguridad, y eso me anima más a predicar el evangelio. Es inexacto a todas luces limitar el sacrificio de Cristo a solo unos cuantos. Jesús implícitamente lo dejó allí cuando dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Eso implica que no todos van a creer, y el que no creyere será condenado. Porque la luz vino a este mundo y los hombres amaron, no todos, muchos sí, amaron más las tinieblas que la luz. No hay por qué inventar y filosofar. No, pues es que en el siglo IV un hombre dijo que Dios le reveló, que él filosofando dijo, no, ¿qué es eso? ¿Cuál siglo IV? Ni que la reforma, ni que nada. Hubo muchas cosas buenas en la reforma, pero hubo otras no tan buenas. Esa es la verdad de las cosas. Y una de esas es atacar uno de los puntos medulares, la razón fundamental del por qué vino Cristo a la tierra, que fue salvar a los pecadores de la condenación del infierno. Porque su amor es tan grande que ninguno pudo estar excluido de ese gran amor y de esa gran misericordia. Es imposible y no podemos escudarlo en alguno de los atributos de Dios. Porque Dios es totalmente justo, totalmente santo, totalmente misericordioso, es 100% soberano, 100% justo. Él es. Él no se pelea con sus atributos. Él no es más soberano que justo, ni más justo que soberano. Él es. Él no está como nosotros, bipolares, que andamos ahí tomando pastillas. Él no necesita eso, Él es Dios, hermanos. Y es el Dios de toda gracia. ¿De qué? De toda gracia. Con una gracia inmensa que nadie quedó excluido. Así que como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, que significa todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Pero significa que todos van a ser salvos? No, ahí caeríamos en una herejía que se conoce como universalismo. Que todos
los seres humanos serán salvos. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que el que cree se salvará y el que no cree será condenado. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, vean la palabra, los muchos serán. Serán, está en futuro. ¿Por qué está en futuro? Porque serán está condicionado para todo aquel que cree. Es decir, potencialmente está la salvación al alcance de todos, pero ¿todos creen? ¿No? ¿Quiénes serán salvos? Los que creen. Simple y sencillamente. Vamos a Juan 3:14. Vamos otra vez a las mismísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y si a alguno no le bastan las sanas de palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira. Enloquecieron. Se les subió el orgullo y ahora saben más que Jesús. Resulta que Él dijo, yo vine por todos, amo a todos, de tal manera, y ahora lo interpreta como, Jesús no quiso decir todos, quiso decir un grupo selecto. Yo me sigo quedando con lo que la Biblia dice. Y la Biblia tenía razón. Por ahí hay una película así. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Número 1, el que está hablando aquí es Jesús. Número 2, yo he escuchado muy lamentablemente a cristianos y aún a predicadores que dicen, nosotros somos del Nuevo Testamento, nosotros ya no somos del Antiguo Testamento, porque el Antiguo es la ley, y nosotros ya no leemos el Antiguo Testamento. Por favor, no hay que ser tan ignorantes. Lo digo en buen tono. Porque entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Esto que Jesús está citando, que está en el Antiguo Testamento. No vamos a desechar el Antiguo Testamento. Ciertamente el Antiguo Testamento eran las sombras de lo que había de venir. Los rituales, las ceremonias, los tipos de Cristo en el tabernáculo, todo apuntaba hacia Cristo. Y venido Cristo, quedó anuladas las sombras, ya no hay sombras. Tenemos la realidad que es Cristo. Por eso ya no andamos con ritualismo ni cosas semejantes. Somos libres en Cristo. Por la fe, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús usando este símil? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Brevemente la historia. Israel, salen de Egipto, quejándose, rebeldes, rezongones. Moisés, a esto nos trajiste al desierto para matarnos. Y Dios dijo, estos ya me hartaron. ¿Sí? ¿O no lo leen ahí? Porque lo dicen, ay, sí, ¿a poco? ¿A poco no? ¿Cómo lees? Dice, ya me enfadó este pueblo rebelde. ¿Sí o no dijo eso? Rebelde y contradictor, siempre me están contradiciendo. Ahora me interpretan a mí. Y les mandó un juicio. Dios manda juicio. No. ¿Qué fue el de Zafira y Ananías? Fue un juicio. Nuevo Testamento. No hables de juicio. Pues la Biblia habla de... ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes la Biblia? Entonces Dios les envió serpientes ardientes, significa venenosas, y mordían a los judíos. Y el veneno de una serpiente empieza a actuar en 1 hora o menos, no sé, pero es casi inmediato, entra en el sistema sanguíneo y se va al cerebro y te empiezas a tener espasmos y convulsiones e inhabilitación total. Entonces Moisés va con Dios y le dice, Señor, el pueblo, las serpientes. Y Dios le dice, mira Moisés, hazte una serpiente de bronce, traspasada con un asta, alta, y ponla en alta, para que cuando cualquiera, esto retumbó, cualquiera, indistintamente el que sea, mirare la serpiente, se sanará. La serpiente de bronce, mis queridos hermanos, es un tipo de Cristo. Y ahí estaban todos así, por la acción del veneno. Y cuando levantaban la vista, como dice el coro antiguo, una mirada de fe, es la que puede
salvar al pecador. Eso ya no se canta. ¿Y quiénes son pecadores? Todos somos pecadores. Una mirada de fe. Pero no todos los israelitas miraban la serpiente. Pero el que la miraba quedaba sano. Tipo de Cristo. Entonces aquí está diciendo él, como Moisés levantó, esta palabra levantó, Jesús dijo, si el Hijo del Hombre fuera levantado, refiriéndose a su crucifixión, a todos atraeré hacia mí, o sea, todos me podrán mirar. Esa era la idea de Dios que le dijo a Moisés, que todos miraran, ponle en alto. Cuando crucificaban en los tiempos bíblicos, aún siglos antes, los persas, etcétera, había dos tipos de cruz por lo menos. Unas eran a la altura de cualquier ser humano, eran bajitas. Y había otra cruz que era una cruz mucho más alta, que sobrepasaba las demás, cuando el crucificado querían, los que lo mataban, los que lo ajusticiaban, quería que fuera avergonzado en doble manera. Y Jesús fue crucificado en una cruz más alta. En las crónicas se ve, no sé si ustedes los ven, 3 cruces, y en las fotos o en las películas, una más alta y otras 2 más chicas. ¿Las han visto? Eso tiene sustento histórico. Así era. Ahora, la prueba de que Jesús fue crucificado en una cruz más alta, en un madero más alto, es que le dieron con una caña a beber cuando él estaba agonizando vinagre, y él lo rechazó. O sea, era un estimulante, pues, un narcotizante, y él lo rechazó. Pero cuando él murió y entregó el espíritu, hijo consumado es, se acercó un soldado para quebrarle las piernas, pero dijo, no, ya está muerto. Y para comprobarlo, atravesó su costado con una lanza. Y las lanzas eran de más de 2 metros de longitud. Eso comprueba que Jesús estaba en un lugar alto. A eso añádale que fue crucificado en un monte alto, para que ¿cuántos lo vieran? Es que es impresionante la sencillez del mensaje para entender, por el amor de Dios, que todos, cualquiera que mirare al Hijo de Dios y tuviere fe, sería salvo. Recuerda que la Biblia es nuestro manual de fe y conducta, superior a la razón y a la lógica, y cada enseñanza debe ser sometida a los principios fundamentales que ella misma enseña. La Biblia es su propio intérprete. Déjanos tu comentario si tienes alguna pregunta y deseas que le demos respuesta. Bendiciones.